Y ya estamos una vez más con menos grieta. Más sentido común. Desde merecidos aplausos para Cecilia Corti. Desde la social, la radio que se ve, quien les habla, Mario Buono, junto a Cecilia Corti, con la columna que pronto va a llegar, está rodando hacia el estudio. Sí, rodando. Pues viene eso de ruedas. Bien. El concejal Martín Pellegrino, más tarde el apóstol Juan Quirós nos traerá sus habituales expresiones que ya lo caracterizan. Bueno, y en los controles y salida al aire, hoy está Diego. Y esa claque. Está. Sí, están choqueadas ellas. ¿Ah, sí? Están choqueadas, sí, claro. Entonces, están tan embelesadas que no se dan cuenta cuándo tienen que intervenir. Vamos a descontarle el 20% del sueldo. No. Sí, ¿Quién? el 3% es para Néstor. Y todo bajo la lupa del Sherlock lugareño Néstor del Giorno. Estamos en el programa número 19 ya. 19. 19 semanas que estamos al aire y todavía nos aguantan. Estamos en el aire. En el aire, sí. Hoy, 16 de septiembre de 2025. Es una jornada muy, muy particular, por muchas razones que ya vamos a ir desbrozando a lo largo de estas 2 horas. Y tenemos unos teléfonos en los cuales usted se puede comunicar con nosotros. ¿Cómo no? Y con gusto difundiremos sus impresiones. Lo pueden hacer al 11 55 26 9226 o al 3188 9593. Bien, antes de ir a las efemérides, que es como solemos comenzar los programas de Menos Grieta, quería hacer una breve reflexión, obligada reflexión en lo que a mí respecta, sobre las cosas que nos pasan. Hay acontecimientos impensados. Cuando digo impensado estoy significando de que jamás se nos ocurriría tal cosa, ¿no? Sin embargo, pasan. Y entonces cuando acontecen, buscamos las razones. Y bueno, algunos creen con razón que es un designio divino. Otros no se conforman con eso y buscan otras alternativas posibles. Lo real es que hay acontecimientos que son irreparables y cualquier reflexión aparece como superflua. Nuestro abrazo en el corazón de todo el grupo, todo el equipo. A Ana Botana, a su esposo, Gabriel, por la pérdida de su hijo, que es como la pérdida de nuestro hijo. Vaya un abrazo para todos ustedes. Bien, vamos a las efemérides. Bien. Vamos a comenzar con el día 16 de septiembre. ¿Sí? Tengo un poco ¿Qué bajo, No, pero siempre nos viene a interrumpir justo cuando estamos dando las efemérides. Sí, llega a propósito. Pero no. Hace la interrupción del programa para que digan acá está él. Buenas tardes. Columnista. Le dan a elegir micrófono también. El concejal, sí, ahora puede elegir. Ahora está en condiciones de elegir. Dejarse la barba, sacársela. Sí. Bueno. Están caras
Vamos a La las maquinita. efemérides. Bien. Ya lo aplaudieron, ¿no? Las chicas. ¿Lo aplaudieron? Yo vi algunas que se tiraban de los pelos, ¿En serio? no sé, ahí en las gradas. No me dejaban Pero- entrar, sí, me agarraron en la puerta y no. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Sí. Ah, por eso, bueno. Disculpen la demora, pero bueno. No, es así, está la bien, vida. vamos a Así es mi disculparlas. No sé, las chicas hoy necesitan el reconocimiento de la masculinidad, digo yo. Ah, Caramba. Bueno. Vamos a las efemérides. Bien, Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono. El 16 de septiembre de 1987 se firmó el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono. En conmemoración a este acto, la Asamblea General de la ONU proclama cada 16 de septiembre el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono. ¿Pero qué es la capa de ozono? La capa de ozono es una franja de gas muy frágil que protege la vida en el planeta de los efectos nocivos de los rayos solares y que está en peligro por el uso que se hizo durante años de determinados productos químicos. Hablando de la capa de ozono, vamos a referirnos después al tema del calentamiento global y algunos de los peligros que ya están viviendo en forma directa algunas regiones de nuestro planeta, Así en es. particular Australia. Pero vamos a hacer referencia después a eso. Bien. Y sin salirnos del día de hoy, también vamos a hacer referencia después, en algún momento, a un acontecimiento político ocurrido un día como hoy, pero del año 1955, que se reconoce como la Revolución Libertadora, pero popularmente el pueblo la denominó la Revolución Fusiladora. Vamos a hablar después de eso. Bien, continúo entonces. 17 de septiembre, Día del Profesor en Argentina. Cada Ah, muy 17 bien. de septiembre Todos se los celebra, profesores. claro, se celebra el Día del Profesor y la Profesora en honor a José Manuel Estrada, educador, escritor e intelectual argentino que falleció en 1894. José Manuel Estrada nació en Buenos Aires el 13 de julio de 1842 y murió en Asunción, Paraguay, el 17 de septiembre de 1894. Fue uno de los más destacados intelectuales de la segunda mitad del siglo XIX, además de ser quizás el orador más eminente de nuestro país durante esos años, historiador por vocación, y de formación autodidacta, católico combativo, periodista y político encumbrado. Estrada se erige en uno de los representantes más genuinos del pensamiento argentino a comienzos del período moderno. Muy bien. Así que bueno, mañana, miércoles 17 de septiembre, un saludo a todos los día a todos los profesores. profes. Claro, feliz Sí, día. todos los profes que, sobre todo los universitarios, van a estar Van a estar Sí. a marchando. Van a marcha estar junto a los marchando. jubilados. Y mañana va a ser un día importante. Importante. Día Internacional de la Igualdad Salarial. Epa. La Organización de las Naciones Unidas proclamó... Yo quiero ganar igual que los senadores. ¿Ah, sí? No, no creo. Sí, yo también. ¿Eh? Yo Igualdad también. salarial. Bueno, la Organización de las Naciones Unidas proclamó el 18 de septiembre como Día Internacional de la Igualdad Salarial, con la finalidad de resaltar la importancia de equipar la igualdad salarial por un trabajo de igual valor. En la actualidad persiste la Por eso, desigualdad. los senadores no hacen nada, nosotros no hacemos nada. Bien. Tendríamos que cobrar lo mismo. En la actualidad persiste la desigualdad de género y la poca relevancia del empoderamiento femenino, debido a las circunstancias históricas y estructurales de las sociedades, destacando que en la remuneración salarial percibida por las mujeres es inferior a la de los hombres, determinando a nivel mundial una brecha salarial de género, estipulada en un 23%. Ah, Esto me enoja. no, y bueno, pues siempre las mujeres. ¿Qué?
¿Qué sé yo? No sé. No, digo, tiene que ganar lo mismo. Claro. Ahí viene la El chica de la grada. 19, Ahí se me balanzaba. 19 de septiembre, Día del Chamamé en Argentina. Y sí, el único lugar donde se puede festejar el chamamé. ¿Hay chamamé en otro lado? No, en Argentina no. Bueno. En homenaje al músico correntino Mario del Tránsito Cocomarola, que murió un 19 de septiembre de 1974, se recuerda el 19 de septiembre el Día Nacional del Chamamé. Mario del Tránsito Cocomarola, el taita, por su significado en guaraní del chamamé, fue sin dudas el mayor exponente de este género y el que marcó el inicio de un estilo que continúan hoy en los nuevos referentes. Un 19 de septiembre fallecía en Buenos Aires y en homenaje a su figura se conmemora el Día Nacional del Chamamé, declarado por la Ley Nacional 26.558. Bien, le mandamos un saludo desde Todos ahora. Los correntinos chamameceros. A todo. En el litoral en general, el chamamé, ¿no? Ahí es la música tradicional, entre otros temas que también están. Bien, vamos a los temas de la actualidad. Uno de ellos es el presupuesto. Presupuesto. Es un supuesto previo. ¿Sí? Que, no sé, por ahí logramos rescatar un audio de hace 7 años atrás, más o menos, en donde alguien dijo: lo peor ya pasó. No. Sí, después vino el desastre, pero bueno. Otro de los temas que vamos a desarrollar es: ¿qué es un presidente incel? ¿Cómo? Incel. 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 Incel es una expresión que se utiliza ahora, que anda corriendo por ahí en las redes, en la manósfera esa. ¿Qué cosa? Claro, sí, hay todo un Hoy tema. se Bueno, vino de con eso esa vamos a hablar. terminología rara. Vamos a hablar después, porque tenemos un presidente incel. Incel. Así que hay que festejarlo, ¿sí? Ah, sí. Sí. Bueno, El sábado, no sé si tuviste oportunidad de verlo, Martín. El concierto en vivo Fratelli Tutti en el Vaticano. No. Extraordinario. bellísimo. Extraordinario, lo recomiendo. Está en YouTube. Lo pueden ver. Fratelli Tutti. ¿Sí? Y también Todos vamos a hablar, hermanos. vamos a hablar, por supuesto, del calentamiento global que habíamos esbozado, porque en pocos años más parece ser que algunas costas, sobre todo en Australia, van a desaparecer. ¿Ah, sí? No puede ser si el presidente dice que no existe calentamiento global, que es un Bueno, invento. para Es los un negadores, esto es así. Bueno, no sé por dónde vamos a empezar. Yo creo que me parece que lo más urgente es el tema del presupuesto, ¿verdad? Bueno, No sé si tenemos algo. del supuesto pre. Del supuesto bueno, para todos los que no lo saben, el presupuesto es para la administración pública cómo se gastaría y cuánto se gastaría en... Se escucha un... Hay como eco, ¿no? Hay como un eco, sí. A ver, para que me pongo esto. Agarra el micrófono y suena. Muy bien. Muy bien. Bueno, como todos saben, la administración pública es la ley de leyes, ¿sí? El presupuesto, que es cómo se asignan las partidas y dónde se fijan las prioridades para la administración pública. El Poder Ejecutivo lo presenta, se discute y lo aprueba o lo rechaza el Parlamento o el Poder Legislativo. Ayer el presidente Milei, escueto, ¿sí? Con un tono más... con un tono acorde a lo que la sociedad demanda, pero se acordó un año y medio tarde. Sí, no insultó a Llegó nadie, de- ¿no? Por lo llegó menos. de tiempo. De acordar el tono. Se acordó un año tarde de lo que hacía falta. La verdad que, por supuesto que es necesario el presupuesto. Allá por el 2023, cuando
cuando antes del balotaje se había acordado que no, los dos candidatos, Massa y Javier Milei, habían acordado no votar el presupuesto. Y hace 2 años que la Argentina viene prorrogando el presupuesto votado allá por el presupuesto del año 22 prorrogado en el 2023, en el 2024 y en el 2025. Así que, no sé, dijo que iba a haber 85% del presupuesto iba a ser gasto social, jubilaciones. ¿Gasto social? No gasto social, sino que iba a estar destinado al aumento de jubilaciones, a la salud pública, al aumento del gasto en salud pública y a las personas con discapacidad. ¿Ah, sí? Yo no lo podía creer. Vamos a ver, esto se tiene que discutir, tiene que ponerse a laburar José Luis Esper, que es presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, calculo que después de la campaña, ¿sí? Hay un requisito legal que el presupuesto se presenta siempre el 15 de septiembre, así que vamos a ver qué pasa. No sé cuál es tu opinión, pero yo siempre digo esto de el presidente está a destiempo, se sintió el golpe electoral, por más que quieran decir que no. Yo cuando no lo escuché putear en la cadena, digo, bueno, por lo menos entró la bala, ¿no? No, yo estaba esperando que diga viva la libertad, carajo. No, ya no lo dijo. Ya no lo dice, ¿no lo va a decir más? Y no sé ahora? si no lo va a decir más. Siempre lo decimos acá, la única verdad es la realidad. Y lo cierto es que hay un descontento grande con el gobierno nacional. Veremos. Hablo de descontento, cuando decimos descontento hablamos de la provincia de Buenos Aires, del conurbano bonaerense, que es el área donde nosotros estamos. Ya lo habíamos planteado antes, que este modelo es un modelo que perjudica a la provincia de Buenos Aires y sobre todo al conurbano. Así que veremos qué es lo que dice la gente en octubre, pero yo te decía, el presidente llegó tarde. Un año tarde se acordó que tenía que bajar un tono, que no tenía que putear a los opositores, que no tenía que agarrarse con Ian Moche, con Lali Espósito, con María Becerra, y ahora finge demencia y trata de ser alguien civilizado. Sí, hay un cambio, indudablemente. Algunos atribuyen a la influencia nuevamente de Santiago Caputo en la confección de los discursos. Yo tengo algunas expresiones dentro del discurso escueto que podemos analizar a lo largo del programa, pero quería darle forma a todo esto desde un audio que hace 7 años, ¿sí?, nos dejaba el entonces presidente Mauricio Macri. Si Diego lo dispone, lo escuchamos. Detrás de cada propuesta, de cada reforma, de cada transformación, está la responsabilidad y el amor con que he tomado esta tarea. Y siempre pienso en qué es lo mejor para todos los argentinos. No vine a hacer lo que me conviene a mí o a mi gobierno. Estoy acá porque realmente quiero que cada uno de ustedes sienta que su vida mejora, que tengan esa oportunidad concreta que antes no tenían, que cada uno pueda ver cómo su vida va avanzando. Ustedes escuchan que algunos nos critican por ir demasiado lento y otros por ir demasiado rápido. Los primeros piden un shock de ajuste y a ellos les digo que acá venimos a reducir la pobreza y asegurarnos que ningún argentino pase hambre. Y los otros nos piden que nada cambie. Y yo les digo, si nada hubiese cambiado, estaríamos como otro país hermano que está en una desintegración social. Por eso
Elegimos el camino del cambio con gradualismo, un camino en el que todos los argentinos estemos unidos por el esfuerzo. Tenemos metas para bajar la inflación, para reducir el déficit fiscal. Y como las vamos a cumplir, vamos a dejar de endeudarnos y se van a multiplicar las inversiones en un país confiable. Tenemos que evitar los diagnósticos apocalípticos. Necesitamos coherencia, templanza, para recorrer el camino y avanzar de acuerdo a los tiempos que vivimos. En este contexto, hoy quiero proponerles una agenda de trabajo con desafíos concretos que nos ayuden a seguir creciendo, pero sin desconocer la importancia de otros temas significativos sobre los que venimos trabajando. Bien, en este contexto expresa nuestro amigo Mauricio Macri: lo peor ya pasó. Y para evitarnos cualquier comentario que pueda sonar tendencioso, golpista, destituyente, invitamos a que nuestra audiencia saque sus propias conclusiones. Porque en el discurso de ayer también se dijeron cosas parecidas, ¿sí? Muy parecidas. Sí. Y entre ellas, lo peor ya pasó. Además, se hizo referencia a que desde que asumió el gobierno, los funcionarios del Poder Ejecutivo sí cobran lo mismo, o sea, no se aumentaron el sueldo. No. ¿Para qué? Porque ellos la están pasando mal, igual que ¿Para nosotros, los ciudadanos de a pie. Ahí me sale el indio de adentro. ¿Para qué se van a aumentar los sueldos si el 3% es mucho? Bueno, si no viven de los sueldos, y hay una cosa extraña, Claro. ¿sí? O las cometas, como dicen, ahí se entiende por qué no se aumentan los sueldos. Ese podría ser una explicación. Hay otro párrafo del discurso de ayer que dice: ningún argentino vivo experimentó jamás la Argentina que estamos construyendo. No, seguramente que no. No sé, la gente de mi edad ha pasado por varios gobiernos y desde ese 16 de septiembre de 1955 venimos escuchando frases similares, ¿no? El gobierno de la Revolución Libertadora prometía un futuro de prosperidad y romper con las reglas de la demagogia del gobierno totalitario del tirano Juan Domingo Perón. Y lo primero que hicieron, o casualidad, fue endeudar el país. Enseguida pidieron un empréstito bajo la excusa de que había que invertir en el país, de que las cosas así no podían seguir como estaban presentadas hasta ese momento, y que había que pedir la ayuda de los países hermanos como Estados Unidos, que nos empezó a endeudar con el Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo no íbamos a pedir plata? Sí, y ahí estamos. Ningún argentino vivo experimentó jamás la Argentina que estamos construyendo. No sé cuál es la Argentina que estamos construyendo, discúlpenme la ignorancia, por lo que estoy observando y por lo que dicen los que saben. Porque que me lo diga un progresista, un comunista, un socialista que puede estar en contra de este gobierno, está todo bien. No tengo por qué creerle. De última, expresa su ideología, su forma de ver las cosas, y dentro de la democracia y de la libertad de expresión está bien que lo diga. Pero cuando lo dicen los liberales, ¿sí? Cuando la gente del riñón de quienes están gobernando hoy alertan sobre, como lo tengo por ahí, si lo encuentro rápido, Joaquín, ya lo tengo, perdón, no, cuando uno busca algo no lo va a encontrar, porque así es la regla. Ah, pero siempre pasa eso. Claro. Sí, cuando estás buscando algo no está. Lo hizo. Yo voy a
Bueno, mientras buscas Bueno, eso... Lo que no, yo está, tengo, si ya mal no está, lo entendí, paso, ahora después lo busco. después del discurso del presidente ayer hubo un gran cacerolazo, ¿verdad? Sí, sí hubo... ¿Eso qué nos dice? que La gente está fenómeno. Ah, En realidad, bueno. los cacerolazos son... Mira, yo te voy a decir algo. Lo organizan los que venden ollas Acá. y cacerolas Ah, para que la para gente que las vuelvan a rompa, comprar. así van Está y bien, compran. claro. Es un plan orquestado por ¿Ah, los sí? dueños de bazares. Yo, mira, ya que hablábamos porque lo más importante, según el presidente, es el capital humano. Acá, por ejemplo, el 85% se destina, el 85% del presupuesto va a ser destinado a educación, salud, jubilaciones y pensiones y discapacidad. Aumentando, los aumentos van a ser reales por encima de la inflación. Está proyectado que las jubilaciones van a aumentar un 5%, el gasto en salud 17%, en la educación un 8% y en las pensiones por discapacidad 5%. Y las universidades nacionales recibirán una asignación de 4,8 billones de pesos. Bien, alguien dijo por ahí, como haciéndose el distraído, ese presupuesto contempla los miles de millones de dólares que Argentina tiene que pagar en poco tiempo. Que pagar la deuda. O no la vamos a pagar. Vamos a declarar el default. La persona que estaba buscando se llama Joaquín Cotani. Se desempeñó como viceministro de Economía en los primeros meses del gobierno de Javier Milei y reapareció este lunes con un contundente análisis sobre la coyuntura fiscal y cambiaria de Argentina. Desde Nueva York, a donde volvió tras dejar su cargo en junio del 2024, Cotani señaló que el actual modelo económico es insostenible y advirtió la recesión se va a agravar. Si no se implementan, dice él, correcciones luego de las elecciones de octubre. Hoy el dólar trepó a 1.480 pesos. Creo que cerró en esa cifra, si no estoy mal informado. Los mercados parece ser que no quieren creer en ese Milei calmo, que no grita más, viva la libertad carajo, que apela a frases ya dichas por otros presidentes en épocas anteriores, que quiere convencer de que ahora él es bueno. Bueno, en el sentido de que sabe lo que hace, ¿sí? No bueno de bondad, sino bueno de excelencia. ¿Te acordás que decía que era especialista en crecimiento económico con o sin dinero? Sí, claro. ¿Qué pasa, Javo? Estamos para atrás. Estamos para atrás. No hay dólares de ningún color. Los verdes están huyéndole al gobierno. Y bueno. Los verdes, los rojos, los amarillos y todo. Hay una frase que... hay una frase que también me quiero rescatar. Dice Milei en un pasaje, ya al final de su alocución: nadie tiene la culpa de nuestros problemas más que nosotros mismos. Y nadie más que nosotros mismos puede salvarnos. ¿Sí? ¿Quién dijo eso? No sé, esto lo salvamos entre todos, no lo salva nadie. No lo salva Dijo, nadie. dijo por ahí, ¿no? Bueno, no aflojemos. Hagamos que todo este esfuerzo valga la pena. Volvemos al tema. Mañana va a haber una movilización muy particular porque estaba escuchando a gente de la universidad pública decir que es risible las expresiones de Milei, porque cuando se quiere poner sobre la mesa los valores que él expresa para el año 2026, resulta que el profesor, la gente de la universidad ha perdido un porcentaje tan grande de su salario que prácticamente los obliga a buscar otros derroteros, es decir, abandonar la universidad pública para dedicarse a otra cosa. Sí, se pasan a las universidades privadas que pagan hasta 2 y 3 veces más. Bueno, pero el tema de las universidades privadas es que Es a tiempo completo. son privadas
y para un público muy selecto. No de mejor calidad académica, eso lo puedo discutir. Sí, por supuesto que garantiza a las personas que van a estudiar ahí recibirse, ¿sí? Y lo garantiza porque les da todas las posibilidades para hacerlo. En cambio, en la universidad pública hay otro régimen, hay otra modalidad, porque los que acuden a la universidad pública, y lo digo por conocimiento propio, normalmente tienen que solventar una familia, tienen que tener un trabajo que les lleva muchas horas, y estudiar no se les hace fácil. Sí. Bueno, tenemos un mensaje. Saludos desde La Unión, los escuchamos en familia. Quería que puedan hablar un poquito de la boleta única, que será el método que se usará en las próximas elecciones del 26 de octubre. Y de paso comento a título personal que Milei bajó 1000 cambios en su discurso porque sabe que en octubre se le viene una noche negra. La gente no se va a bancar más ajustes y descree de las medidas que dice que va a tomar. Hay muchas personas que no conocen el sistema y se preguntan cómo votar con ese método. Realmente, hay muchas personas que, porque es la primera vez que se va a implementar. Va a haber boleta única, sí. Claro, tienen que llevar la lapicera, les van a dar una lapicera, tienen que tachar. ¿Cómo va a ser eso? Claro, es... Y lo que vamos a tener a nivel nacional, porque esto sí es a nivel nacional, ya hay otras provincias que lo vienen haciendo, como Santa Fe, que votan con boleta única, pero es la primera vez que lo vamos a hacer en la provincia de Buenos Aires. Usted va a tener una hoja, permiso, así, ahora que la gente nos ve, lo podemos hacer. Una hoja. Van a tener una hoja y van a tener, en el caso de la provincia votamos diputados nacionales, van a tener traigamos una para el próximo programa. Hay que hacerla porque no va a haber. Pero porque claro, la va a tener el presidente de mesa. Usted va a ir a votar con el documento, se acerca a su mesa de votación, los padrones ya están disponibles. Usted se acerca con su documento y el presidente de mesa le va a dar una boleta gigante. ¿Sí? Usted le van a dar eso y vote. Y usted va a marcar, va a haber columnas donde están los candidatos. Repito, nosotros elegimos diputados nacionales, van a estar identificadas las fuerzas políticas y no van a estar todos los nombres de los candidatos, van a estar 5. Los primeros 5. Los primeros 5 en este caso, cada lista de diputados contiene 35 candidaturas. Así que usted va a poder elegir y va a tener un casillero en blanco que usted le pone la X a la fuerza que usted quiera votar. Sí, puede ser una X, puede rellenarlo. Un tilde o lo pinta. Sí, claro, con la lapicera que le van a entregar ahí en la... Al que más nos guste, digamos, Claro, pero es uno solo. Claro, sí, usted tiene que votar uno solo. Si vota más de una, estaría incurriendo en un voto nulo. Si usted marca 2 cuadraditos. Por ejemplo. Porque no se puede saber a quién votó. A quién prefiere. Claro. Entonces, Y si estoy en la duda, tampoco. Si está en la duda, tire una moneda y elija uno. Haga tate, suerte para mí. ¿Sí? Claro, y ahí esa va a ser la forma. Y bueno, se terminó el gasto de la boleta. Se terminó lo que vimos que pasó el 7 de septiembre, que se rompe la boleta, que se tiran, que se superponen. Y la esconden. Que la esconden, bueno, qué sé yo. Exacto. Todas esas cosas salen a decir que hay boletas truchas. Claro, bueno, ¿Sí? todas esas cuestiones, no va a haber más todo eso. Ojalá el año próximo, la próxima elección, que va a ser en el 2027, en el orden provincial, también tengamos la boleta única de papel y ya se terminaron todas estas cuestiones de andar con Las tanta trapisondas. papelería, ¿no? Y después no tenemos a quién echarle la culpa. No, sí, usted tiene la culpa. ¿Yo? Siempre lo digo, usted No, tiene la yo Es verdad, no siempre. puedo trasladar Él eso. tiene la culpa. No, yo no, él. No, Mirá, yo no tengo si nos culpa. ponemos de acuerdo y le echamos Diego la culpa a tiene Diego. culpa. Le echamos la culpa a Diego y listo, ya está, listo.
echémosle la culpa a los Claro. otros. Total. Ahí nos apagó los Nos micrófonos, quedamos pedaleando en el aire. Bien. Claro. ¿Qué pasa La con culpa la es culpa? del otro. Con la culpa del otro. No es mi culpa, es del otro. ¿Sí? Sí, sí, siempre la culpa es del otro. Hay una tendencia el humano en ese tipo de cosas, ¿no? Estuve averiguando un poquito por qué Ahora sí, chicas, muchas personas... Me agarró calor. Ah, Aprovechen, y a veces chicas. me he puesto música. No. Estuve haciendo algunas averiguaciones de por qué muchas personas, cuando cometen un error, le echan la culpa a los demás. Y es tal vez una actitud un tanto infantil. Veo que cuando un nene hace lío, ¿sí? Le echa la culpa al otro, al amiguito, se cayó algo. Yo no fui. Yo no fui, fue él. Bueno, eso es porque tiene temor a la represión, ¿no? Al castigo. Pero un adulto que le echa la culpa al otro, ya no es tanto como que tenemos miedo a... Sí, a lo mejor tenemos un poco de temor de que nos reten. De hacer el ridículo. De hacer el ridículo. Pero buscar la culpa en el otro es un mecanismo generalmente de defensa. ¿Sí? O sea, yo no cometí ningún error. Yo hago todo bien para evitar la responsabilidad y proteger la autoestima. Generalmente son personas que tienen muy baja autoestima. ¿Eso le pasa al presidente? Le Que busca echan la siempre culpa a al los otro. culpables. Siempre Sí. la culpa del otro, ¿viste? Claro. Bueno, la mayoría de los presidentes. No, pero Siempre le yo echan la estaba culpa al pensando anterior. en la autoestima del presidente. No sé si se podrá medir eso, pero normalmente cuando se tienen esas actitudes grandilocuentes, por un lado, yo soy el mejor, El soy mejor el del más universo, Y el después mejor le echan gobierno la de la culpa al historia. otro. premio Nobel para mí. No. Todo lo de la historia, viste, El todo Nobel, es lo mejor de la el premio historia. Nobel. Claro. El Toto Caputo es el mejor Claro, ministro de la historia. claro. Él es el primer presidente libertario de la historia, del mejor del universo, Claro. del mundo Y la mundial. culpa la tiene, ¿quién la tiene? Tiene Los tiene una discapacitados, baja las personas con autoestima, ¿no? discapacidad, la facultad pública, el garra. Los cucas sí, los cucas sí, los Tienen cucas la son culpa. culpables de todo. Es terrible, vos sabés que hablando de la culpa, justo que meto el bocadillo acá a colación, ¿no? Yo escuchaba a la prensa libertaria diciendo que el riesgo país aumentó 1200 puntos. porque, claro, como ganó el kirchnerismo, ganó en la provincia de Buenos Aires, Claro. entonces la responsabilidad. Y esta es la trampa en la que nos quieren meter Todo el tiempo. todo el tiempo, ¿no? Porque, a ver, hay una... La culpa es de la gente que no los votó. Claro, entonces háganse cargo, como decían eso, ¿viste? Les gusta, lo hablábamos la semana pasada, les gusta cagar en un balde. Entonces, si ustedes votan lo que votan, entonces después no se quejen cuando Claro. le matan a un pariente por la inseguridad, ¿no? Claro. Ese era el discurso de las usinas libertarias. Y hay que decirlo, porque la gente elige votar otra cosa porque lo que está no lo satisface. Entonces, viste, el riesgo país crece porque ganó el kirchnerismo. No, a ver, la gente vota el kirchnerismo porque el problema es la economía que está llevando adelante el gobierno de Milei. O sea, votó, no sé si votó masivamente, eso... El pueblo no se equivoca, No, dijimos No podemos... en el Claro, programa el pueblo anterior. no se equivoca y el pueblo lo votó a Javier Milei porque tenía que terminar, creía que había un ciclo agotado de un modelo que nos llevó, por ejemplo, al 211% de inflación. Y eligió otra cosa. Y un día como hoy recordamos justamente que aviones, naves de la Marina amenazaron, bombardearon directamente a la población, amenazaron con volar las instalaciones petroleras de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, y Perón se fue, ¿no? Zarpó hacia el Paraguay, y bueno, después la historia más conocida es cuando estaba en Puerta de Hierro, en España, y toda la resistencia que se genera con eso. Pero
la cabeza de esa revolución, junto con el almirante Rojas, era Eduardo Lonardi, que no duró nada en el gobierno porque era un hombre que realmente creía, digo yo, en lo que estaba haciendo, pero perjudicaba a la runfla libertaria, liberal, ¿no es cierto?, de ese momento, que lo que venía a hacer eran negocios, como evidentemente después lo hicieron, a través de la CEPAL, que era un organismo que había hecho estudios mentirosos. Recomiendo leer un libro que Perón escribió en el exilio, que se llama Las fuerzas, el derecho de las bestias, donde allí él hace todo un análisis político-económico de cómo estaba la situación al momento de la revolución del 16 de septiembre, que ya se había anunciado en junio de ese mismo año, 1955, cuando murieron muchos inocentes en el bombardeo y el fusilamiento de los aviones que se hizo sobre la Plaza de Mayo. Bueno, las imágenes que podemos encontrar en las redes sobre esos acontecimientos son realmente lamentables, trágicas, ¿no? Y Leonardi había dicho que no había ni vencedores ni vencidos después del golpe de Estado, y lo pegaron un boleo en ay, ¿cómo que se llama? Esa parte del cuerpo. Bueno, bueno, sí. Bueno, y fue reemplazado por el general Pedro Eugenio Aramburu, que era un ferviente defensor de ideas liberales y antiperonista visceral. Tengo que plantear dos cosas. Hubo una persecución y muerte de muchos militantes peronistas, ¿sí? Y esto no es chiste, está registrado, ¿sí? No sé si miles, si eran, como después se dijo, 30.000 desaparecidos, pero hubo miles de muertos y perseguidos, gente que se quedó sin trabajo, gente que se tuvo que exiliar. El decreto 4161 es una cosa que hoy nos parece hasta ridícula, decretaba que no se podía nombrar a Perón, ¿sí? El que nombraba a Perón era pasible de penas de prisión, ¿sí? Bueno, Perón estuvo 18 años en el exilio hasta que en 1972 volvió, le dio el cuero, ¿sí? Le dio el cuero para volver y volvió. Y bueno, la historia sigue ahí. Pero hoy quería recordar, como producto de la exageración, del fanatismo, de la locura y también de la hijaputez de los que hacen negocios, que se quedan con las coimas, que hacen negocios con las multinacionales o con las grandes empresas para quedarse con el vuelto, que venden el patrimonio nacional. Pero es nada más que el 3%. Bueno, el 3%... No, el 3% de para Karina, el 5% no sé quién es. En total era el 8%. Hay que preguntarle al español. Bueno. Entonces cuando Milei dice en su discurso, que ahora no lo voy a encontrar, que ningún vivo, ninguna persona viva, ningún argentino vivo, es la expresión exacta, experimentó jamás la Argentina que estamos construyendo. Y no, porque están muriendo de hambre, no están vivos. Dos cosas. Invitamos, no somos los dueños de la verdad, no queremos quedarnos con la última palabra. Invitamos, ahora que tenemos la tecnología que nos permite hacer eso, a que entremos a cualquier video de YouTube. Tenemos cientos, ¿sí? Entren, por ejemplo, a la Revolución Libertadora, búsquenlo, busquen las razones, busquen quiénes fueron los artífices de todo eso, qué pasó después, cuando se robaron el cadáver de Eva Perón, cuando lo hicieron desaparecer, qué pasó con el decreto 4161, anótelo, 4161, que decía exactamente, no lo vamos a leer en extenso porque se nos va todo el programa, y qué pasó con Perón en el exilio y el pueblo
generando la resistencia. Quien les habla fue parte de todo eso y a lo mejor las vivencias que tuve en algún momento de mi vida fueron equivocadas. Así que está sujeto a debate siempre, ¿no? Uno mira las cosas que sufre y dice, caramba, ¿me pasa a mí nada más? O no, a lo mejor le pasó a mucha gente. Bueno, nuestro homenaje a todos los caídos en esa revolución fusiladora, ¿no? A Cogorno, al general, ay, se me fue el nombre, perdón, pido perdón, parte de mi edad, que intentaron hacer una contrarrevolución y fueron fusilados en José León Suárez al año siguiente, ¿sí? Y bueno, eso es lo que... De ahí vino el libro de Rodolfo Walsh, Operación Masacre. Operación Masacre, sí. Ese acontecimiento. Exacto. Y bueno, hay muchas cosas para contar de la época. Y de los fusilados en José León Suárez se habla poco, tendríamos que hablar un poco más. Y recordarle a algunos libertarios que hoy, por una cuestión cronológica, una cuestión de edad, entren a eso, porque no es verdad que a principios del siglo XX, allá por el 1910, 1920, había una Argentina esplendorosa. No existía esa Argentina esplendorosa más que para unos pocos que vendían las vacas y se iban a tirar manteca a techo a Europa, el bon vivant argentino, que tenía toda a su disposición en esa sociedad elitista y que el resto servía para regar el suelo, como dijo Sarmiento, ¿no? La sangre del gaucho sirve para regar el suelo, y tenía que rebuscar en la basura para poder subsistir. Y si no, vean la historia de Dijépolo, de Dijépolo, en su planteo, el tema Cambalache, que lo tenemos ahí a la mano también. Bien, tenemos todavía tiempo para... Hablando, ¿sabes qué? No sé si fue mundialmente conocido el asesinato de Charlie Kirk, o Kirk, como le dicen, como se dice en inglés, en realidad, que es un influencer, un divulgador conservador, cristiano, contra la agenda, un ferviente, en su discurso hay un rechazo muy grande a la agenda de género, a las diversidades, a los colectivos trans, y desafortunadamente en un evento en Utah, en un campus de una universidad, estaba dando una charla y le pegan un tiro. Aparentemente está detenido el tirador, no sabemos si eso no es, pero lo mataron. Algunos dicen, acá yo quiero decirle que yo lo seguía a Kirk, porque él se iba con una mesita y una sombrilla, se sentaba ahí y discutía, tenía una especie de show que decía, demuéstreme que estoy equivocado. Entonces discutía, generalmente con progres, generalmente con la progresía, con lo que vendría a ser en Estados Unidos el Partido Demócrata, ¿sí? En defensa de los valores conservadores que... Nadie, por supuesto que nadie tiene que festejar una muerte de nadie. Nosotros siempre decimos que la violencia en la política, o sea, la violencia es el fin de la política, se terminó. Es cierto que tiene declaraciones terribles. A una persona los yanquis dicen afroamericano, nosotros decimos negro. Les decía, por ejemplo, dijo que la segregación racial era algo beneficioso porque desde que se mezclaron los negros y los blancos, los negros cometen más delitos que los blancos. Ah, bien. Por supuesto que es un polemista, ya desgraciadamente falleció. Yo no celebro la muerte de nadie. Sí tenía sus vetas racistas, en su discurso estaba,
También que la mujer debería quedarse en su casa, eso, por supuesto, por sus costumbres conservadoras. Es más, le atribuía los problemas a... hay un índice de, por ejemplo, hay más negros en la cárcel que blancos, a pesar de ser la población negra en Estados Unidos es menor que la de los blancos. Y él pero también es mucho más maltratada. Es mucho más maltratada. Él lo atribuye a que hay falta de padres. Bueno. Sí, que los padres abandonan el hogar. También tiene una especie de análisis parecido a lo que decían acá en algún momento, que las señoritas se embarazaban para cobrar una pensión, una asignación. Claro, siempre la culpa es de ellos, ¿no? Claro, sí. que encima, claro, como la pensión es para madres solteras, entonces claro. le buscan, entonces la madre tenía que ser soltera para poder cobrar la pensión. Bueno, eso es lo que pasa, eso es lo que nos quieren vender estos nuevos movimientos, que no son nuevos, son más viejos que la injusticia. Y también tenía una posición, fíjate vos, que criticaba mucho lo que estaba pasando en Palestina y en la Franja de Gaza, ¿sí? Hablaba de un exterminio racial por parte de Israel. Él se preguntaba, ¿por qué estamos haciendo? Están exterminando una población. Y también él es muy duro con los inmigrantes. Un inmigrante es, andate a tu país, acá no te quiero. Hay un montón de videos, búsquenlo. El programa se llamaba El Show de Charlie Kirk. Pueden mirarlo, está en inglés, pero le pueden poner el traductor para por lo menos entender. Los que no hablan inglés lo pueden leer, el subtítulo abajo. Hay discusiones que son interesantes, generalmente ninguna terminaba a las puteadas, eso hay que decirlo, ¿sí? Era una especie de... Hay una costumbre... Un Agustín Laje está de norteamericano. No sé si... Sí, pero yo lo he visto a Agustín Laje en muchas polémicas, muchos debates de esa... Yo no sé si es... Porque acá se lo comparó con el Gordo Dam, y no es el Gordo Dam. El Gordo Dam es un petardero que putea, dice boludeces. Este sí era más académico, si querés, es más parecido a un Laje. Pero bueno, desgraciadamente lo decíamos hace un ratito, cuando empieza la violencia es porque la política fracasó. Este sábado, ¿qué pasó? Sí, perdón. No, tengo unos mensajes de María Eduarda. Vamos a los mensajes. Vamos, dice, mal hábito buscar culpables. Y justo se saca el buzo Martín, entonces quedó como así. Como... dijo, qué músculo. Eduarda. Los músculos. Bueno, le mandamos un beso. Hay que ver el error y buscar la forma de corregirlo. Este es el mensaje que nos manda y le mandamos un beso desde acá y pide que no nos estemos sacando la ropa en público. No hace calor, Eduarda, hace calor acá. Perdón, Yo vine con el buzo. El último dice, Milei necesita ayuda de un psiquiatra. Bueno. El sábado se desarrolló el concierto Grace for the World, ¿no? Grace for the World, gracias para el mundo. Gracias para el mundo, gracias para todos. Que está basado, ahora después lo vamos a describir un poco, estuvo a cargo toda la parte artística diseñada por Andrea Bocelli, ¿sí? Que sabemos que es no vidente. Sí, seguro. Sin embargo, las imágenes de los drones fue extraordinario, cuando se dibujan distintas figuras, entre ellas la cara de Francisco, porque el concierto trataba del tema de la fraternidad humana y está basado en la encíclica del 2020 de Francisco, Fratelli Tutti. Ahora después vamos a hablar de Fratelli Tutti. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Y ya estamos nuevamente con menos grieta. Más sentido común. Estamos en el aire. Sí. Flotando. Flotando. Buscando siempre el culpable. En Narnia. La culpa la tiene el otro. Bueno, pero no completamos el tema de la culpa. De la ¿Usted culpabilidad. quiere que lo complete? Por favor. ¿Y a quién le echo la culpa? Y bueno, a la dinámica del programa. A la
dinámica, a Diego le vamos a echar la culpa. Se ríe. Bueno, como dije antes, es buscar la culpa en el otro es un mecanismo de defensa. Es para evitar la responsabilidad y proteger la autoestima, porque generalmente suelen ser personas con muy baja autoestima. A menudo está ligado con el tema de la proyección. La proyección es una persona cuando puede manejar sus emociones, siempre se proyecta, ¿sí? En el día de mañana, en lo que va a ser más adelante, el año que viene, siempre hay una proyección. Cuando no existe esta proyección, hay una dificultad para regular las emociones, ¿sí? O también este tipo de personas que siempre culpan al otro de sus errores, también hay una falta en las habilidades comunicacionales. No se analizan los hechos, solo se buscan los culpables. Esto tiene que ver también con la falta de una flexibilidad y la falta de la empatía hacia el otro y una falta de responsabilidad en no asumir los propios errores. Y esto también está ligado a un proceso de narcisismo. El narcisismo, creo que ya lo había explicado en programas anteriores. Pero vale la pena repetirlo. Es comúnmente cuando una persona dice de otra persona que la ve como una narcisista, es que se mira el ombligo, ¿no? O sea, mirarnos el ombligo es siempre mirarnos nosotros sin mirar a los demás. Por eso el narcisista no tiene empatía por el otro, culpa al otro, lo único más importante es cómo es, y siempre está bien lo que hace. Suelen ser personas que evitan todo el tema emocional, evitan también la regulación y tienden a ser egocéntricos, ¿sí? O sea, primero yo, después yo. No pueden canalizar el error como una forma de aprendizaje. Por eso es que también es bastante común esta conducta en los infantes, ¿sí? El infante no tiene noción de la emocionalidad, no tiene noción de un montón de cosas. Estamos hablando de infantes, ¿sí? Hasta los 3 y 4 años. Después ya empiezan a tomar conciencia. Por eso cuando se equivocan, cuando hacen algo que ellos creen que está mal, le echan la culpa al otro, porque temen al castigo. En las personas adultas lo que temen es al reproche, al que digan te equivocaste, y como no hay una autorreflexión, en decir, bueno, me equivoqué, no lo toman como una forma de aprendizaje. Entonces la culpa va a ser siempre del otro. Hay una falta de autoconciencia, una incapacidad para asumir responsabilidades de las propias acciones. Por eso la culpa siempre es del otro. Yo no soy culpable. Bien. Yo hice las cosas bien. El que es culpable es el otro. Bien, el tema es que nosotros podamos advertirlo esto, ¿no? Porque a veces esas personas que nos responsabilizan o nos echan la culpa por alguna cuestión en particular, producen daño. Claro, producen mucho daño porque socialmente no están habilitadas, ¿sí? Socialmente ese es el daño que producen. Como no me hago responsable de mis actos, entonces voy a hacer lo que quiera. Lo mismo que hace el presidente cuando putea, cuando desprestigia a un montón de personas, a los médicos, a las personas con discapacidad, ¿sí? O sea, la culpa es del otro. Sí, como llegó a decir nuestro estimado Españolo, ¿no? La culpa sí, de la familia haya discapacitado. Claro, ¿qué culpa tiene? La culpa es de los padres. Hablando Entonces de ya español, está. hablando de Españolo. Sí, ¿qué le pasó?
dice que o ya están tratando de instalar que los audios no son veraces. Ah, ¿no? Sí, tantos días después, como 20 días después, ¿ya? Están tirando que parece ser que los audios no son veraces. Y bueno, Adorni Porque la culpa no es de él. tuvo La que culpa es volver del a otro. cubrir un rol que no creo que le resulte. ¿Podrá dormir ese tipo, digo yo? ¿Quién? Adorni. ¿Cuál de todos? Porque realmente vuelvo al tema de hoy estamos con el Papa Francisco primero por lo del evento del sábado, Fratelli Tutti, Hermanos todos. que es una encíclica y que es una propuesta hacia el mundo, y lo otro por el tema del calentamiento global y el problema de Australia, que vamos a ver si podemos desarrollarlo después, que también tiene que ver con esta otra encíclica que la puse acá ahora, que es Laudato Si, que son las palabras del Papa con respecto a algunos temas de la ecología y de nuestra casa, que es el mundo, y cómo lo maltratamos. Pero volviendo al tema de Fratelli Tutti, recordemos que Francisco adopta el nombre de Francisco justamente por Francisco de Asís. Ujú. Francisco de Asís es un santo de la iglesia que en una etapa de su vida decide amar a toda la naturaleza que lo rodea y dedica su vida a ello, ¿no? Es decir, hay una película que también se recomienda, que es Hermano Sol, Hermana Luna. Ujú. Viejísima. Es una película viejísima, sí. Pero creo que se puede encontrar en YouTube o en los canales de streaming habituales. Lo que propone Francisco en Fratelli Tutti es una política mejor. La empatía hacia el otro, Claro, el mirar al otro. Somos todos hermanos, no el hay cuestiones. el darle una mano al otro. Esto que dice Kirk, ¿lo dije bien? Sí. Es una bestialidad, ¿Quién? es una imbecilidad en función de esta mirada que nosotros tenemos con respecto al otro. El otro, el diferente, es hermano también, ¿sí? Y esa diferencia lo hace tan humano como yo, que también para él tengo todas las diferencias. A ver si nos entendemos. Sí. ¿Sí? El Porque tema es que generalmente hay algunas personas que le temen a lo diferente. No sí, bueno, saben cómo esa encarar falta de ese madurez tema. que hablamos de las personas que no entienden que tienen que asumir su cuota de responsabilidad en las acciones o en los acontecimientos. Porque le echamos la culpa al otro, ¿no? Terminamos echándole la culpa a Dios. Siempre. Le echamos la culpa a Dios. ¿Por qué a mí esto, Dios? ¿Por qué me hiciste esto? Y resulta que no nos damos cuenta de que es un camino equivocado, un camino que no nos lleva a ningún lado. La resignación tampoco, ¿eh? Es decir, no estamos promoviendo ninguna de esas cosas. Pero volviendo a la propuesta, ¿no es cierto?, en Fratelli Tutti, se busca la construcción de una gran familia, donde todos puedan sentirse como en casa, rompiendo las cadenas del aislamiento y promoviendo la dignidad de cada persona. Esto fue pronunciado por el Papa Francisco en el año 2020 y tiene que ver con el tema del COVID también, ¿no? Quizás esa sea... la encíclica destaca el arte de la paz y la importancia de valores como el perdón y la bondad para una convivencia saludable. Se invita a las culturas a permanecer abiertas. Fíjense ustedes, ¿no? Porque nosotros hace un poco tiempo, hace algunos meses, venimos asistiendo a unas propuestas delirantes, a mi juicio, donde se rechaza todo lo diferente, ¿no? Se rechaza al homosexual, ¿sí? Se rechaza a las personas que cagan en un balde, se rechaza al que piensa distinto, ¿sí? Se rechaza al socialismo, se rechaza todo lo que no sea aquello que me conviene estrictamente con mi estructura psíquica,
mi estructura de pensamiento. Porque, como antes lo mencioné, culpar al otro, si bien dije que es un mecanismo de defensa, ¿sí? El no poder aceptar ciertas diferencias también es un mecanismo de defensa. Y no estoy excusando a aquellas personas que culpan a los demás y que por sus mecanismos de defensa no tienen la empatía hacia el otro. Pero hay muchas personas que ante el temor de contagiarse, ante el temor de no saber cómo accionar con ese otro que es diferente, cualquiera puede ser su diferencia, ya sea una persona que no tiene el mismo género, una persona con discapacidad, tanto sea mental como física. Entonces, esta autodefensa hace que yo rechace todo eso. Yeah. O sea, que no me piense como una persona empática, como una persona amable, que puede colaborar en determinadas formas con ese otro que me puede llegar a necesitar. Bien, bueno, veo que estás mirando algunas cosas y pensando. Sí. La reflexión trae la expresión. Y haciendo matecito. Bueno, no hace cosa que te echen la culpa. Estoy acostumbrado. Pero es cierto, fíjate que todo esto que venimos, porque este es un programa, pero lo venimos hablando a lo largo de todos los programas, tratando de construir este espíritu crítico que esperemos que le llegue a la audiencia, ¿no? Que no se crean todo lo que les dicen porque sí, todo tiene un propósito. Esto de Charlie, fíjate, La Libertad Avanza hizo campaña en la provincia de Buenos Aires diciendo kirchnerismo nunca más. Hay que exterminar a esa otra parte que no piensa igual Sí. o tiene. Entonces, acá se resuelve la cuestión. Fíjate, acuérdate que en la campaña era ponerle el último clavo al cajón del kirchnerismo, toda una construcción violenta. Decían, yo no lo voy a defender a los kirchneristas, no tengo nada que ver. No, ahora voy a decir algo al respecto. Sí. Pero acordate que Moreno decía, saquen al pingüino del cajón, haciendo referencia a Néstor Kirchner, que está muerto. Todo el tiempo regodeando con eso. No sé, calculo que a los kirchneristas que se metan con Néstor Kirchner les molesta, les afecta. Vale. Entonces, toda esta cosa que no permeó en la gente, ¿sí? Porque la gente en la provincia le dijo, no, pará. bajame un cambio, no es por ahí. Afortunadamente, digo, y también lo hablábamos la vez pasada, a mí lo único que si querés que me reconforta del resultado electoral es que no podíamos estar chingándole tanto en el análisis que hacíamos. Porque uno que está todo el tiempo en la calle charlando con la gente, no puede ser que te digan, no, sí, vamos a ganar por 10 puntos. Pará, ¿a dónde? ¿De dónde? Así que bueno, así estamos. Y para mostrar la contracara de eso, tengo que recordar, hace algunos años digamos que después del 2003, se instala en la Argentina un régimen que conocemos hoy como kirchnerismo, ¿sí? Néstor Kirchner, que aparece como, no sé, un perdido en medio del océano. Un ilustre desconocido. ¿Te acordás que no sabía ni cómo se pronunciaba cómo se escribía el apellido? Ya, bueno. Aparece allí y con cierta habilidad transforma, ¿no? Transforma lo negativo de ese momento en algo que es positivo. O parcialmente positivo en un momento determinado, a punto tal que lleva a los imbéciles, ¿sí? Porque los están en todos lados, a pensar que era correcto decir vamos por todo. Entonces lo que no era cuca era malo,
había que perseguirlo, había que exterminarlo, había que transformar todo en una sola idea que era la que expresaba esa fracción de argentinos, a punto tal, y hay que decirlo también, que hubo muchas personas que sufrieron, periodistas, ¿sí? La persecución. Sí, Escraches a distintas personalidades. El tema de Clarín, que podemos discutirlo por otros motivos, también brinda la posibilidad de que hoy usted, que está allí escuchándonos y que duda de lo que nosotros decimos, pueda buscarlo, para que vea cómo a los hijos de determinadas expresiones sociales de la Argentina se los perseguía, ¿no? Así que el Vamos por Todos, que termina con el voto negativo de la gente hacia Scioli en favor de Macri, también hay que inscribirlo en ese contexto tan particular. Y volvió a ocurrir en el 2023, cuando la gente le dijo al kirchnerismo basta. ¿Sí? Así como ahora le dice a los libertarios esto de Milei, basta. Y yo creo que el 26 de octubre va a ser también el colofón de esto que venimos diciendo. Yo no sé si van a perder por el 5%, el 1%, el 10%. En realidad ya perdieron. ¿Sí? Perdieron porque el discurso de ayer de Milei, ¿sí?, me da la pauta a mí de que están buscando desesperadamente, como Macri en el 2018, ese relato que le permita sobrevivir, ese relato que le permita respirar un poquito más, ¿sí? Los mercados, que no presentan fallos de acuerdo a la propia teoría de Milei, hoy le dijeron no, porque todo se fue a la miércoles otra vez, y se va a seguir yendo. Pero hoy es martes. Bueno, sí, el miércoles va a ser grave porque va a haber una cantidad de gente en la calle que le va a decir basta a Milei con las pelotudeces que estamos haciendo, ¿sí? Aparte, es decir, no puede vetar lo del Garrahan, las mejoras que son insuficientes a todas luces, aún así son insuficientes. Entonces, nunca el Garrahan en este contexto va a estar a la altura de económica, ¿no?, y de recursos que necesita para cumplir el rol que tiene no solamente en la Argentina, sino en el mundo, en Latinoamérica especialmente. Entonces, ¿cómo los médicos especialistas en esos temas se tienen que ir? ¿Cómo el personal que cuesta tantos años preparar, me refiero a enfermeras, técnicos, que resulta que ahora se tienen que ir? ¿Por qué? Y porque a él se le ocurrió decir que el déficit fiscal tiene que dar cero, que tampoco es verdad. ¿Sí? Entonces, ¿en aras de qué el sacrificio? Y a mí no me sirve que él diga que en el párrafo final no aflojemos, hagamos que todo este esfuerzo valga la pena. ¿No aflojemos quiénes? Los que pueden no aflojar. ¿Pero quiénes son los que pueden no aflojar? Porque hay gente que no está en condiciones de tironear. Hay muchas personas que no están en esas condiciones. Y hay muchas personas que no pueden esperar. Exacto. Cuando hablamos de los jubilados, hay que decir que el haber mínimo es menos que la canasta de indigencia. Entonces no hay tiempo, hay que resolver las cuestiones. No puede ser que... Yo le diría a Milei, yo puedo esperar 30 años, Milei, ¿sí? Sí. Pero dame una luz de esperanza. Claro, dame una luz de esperanza. No, pero si la culpa Porque es de usted, si- que es jubilado. ¿Eh? La culpa es suya porque es jubilado. Claro, bueno, esto sí. Esto es cierto. Si no fuera jubilado, la culpa sería de otro. Bueno, le doy otra noticia. Un informe alertó que el aumento en el nivel del mar y el calor extremo afectará a 1,5 millones de australianos para el 2050. Apa, 2050. Sí.
Un informe publicado este lunes alertó que el aumento en el nivel del mar, Sí. el calor extremos y las inundaciones causadas por el cambio climático afectará a 1,5 millones de australianos para 2050. Bueno, este año en Europa, en el verano de Europa, llegó a ser más de 40 y pico de grados. Claro, pero el tema es que se va a inundar, se inunda, es decir, Sí, la sí, Esa tierra. parte de Australia tiene la particularidad que todas las ciudades están en la costa, Claro. Claro, son las ciudades costeras. por Claro. eso. El mismo informe indica que si las temperaturas aumentaran 3 grados centígrados, ¿sí?, las muertes relacionadas con el calor podrían escalar a más de 400% en las ciudades más pobladas del país, como Melbourne y Sydney. Australia es parte del Acuerdo de París desde 2016 y se ha comprometido a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 43% para 2030. Bueno, el tema es que esto que está contemplado en la Agenda 2030, ahora 2045, también parece un chiste, ¿no? Parece un chiste porque en vez de discutir cómo implementamos eso, estamos discutiendo las expresiones en sí y quiénes las emiten, ¿sí? Por eso yo traía hoy la palabra de Francisco, que dice: pero hoy no podemos dejar de reconocer que un verdadero planteo ecológico se convierte siempre en un planteo social, que debe integrar la justicia en las discusiones sobre el ambiente, para escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres. No vamos a descubrir la pólvora con esto. Simplemente voy a enlazar esto con la justicia social, tan atacada por Milei. ¿Sí? Porque no entiende qué significa la palabra justicia social. Atribuye a una tabla Excel la justicia social, o que le tenemos que robar al rico para darle al pobre. No sé, creo que ahí es donde tendríamos que detenernos un poco para ver qué es lo que estamos diciendo, ¿no? ¿Cuáles son el sentido de las palabras? Atacar la justicia social es atacar Fratelli Tutti. Es atacar el reconocimiento de que el otro es mi hermano. Es echarle la culpa a ese otro de que yo no pueda progresar, ¿sí?, como a mí me gustaría. Diría Elon Musk: hay un montón de imbéciles que no me permiten a mí hacer lo que yo quiero. ¿Qué es? Es decir, en esa carrera alocada de no se sabe a dónde vamos, que indudablemente tiene repercusiones en el avance tecnológico, y justamente en esa invocación musical, artística de Fratelli Tutti el sábado en el Vaticano, se hace un reconocimiento amplio al tema del adelanto tecnológico, de la IA, ¿no es cierto? Uh-huh. Y la IA con los drones fue que reproduce sobre la cúpula del Vaticano, reproduce las imágenes, ¿no? Son emocionantes. Bueno, seguimos avanzando en esta mañana con el presupuesto, con el dólar. Mi dólar cada vez se cotiza más, yo estoy más contento. Porque ¿Usted tiene dólares? Tengo $1, ya lo he dicho muchas veces, sí, me lo regaló alguien. El de la suerte, ese que hablas todo el tiempo. El Sí, dólar pero ahora de la me suerte. zafa, ahora me zafa. ¿Sí? Sí. ¿Qué se va a comprar con eso? No sé, y fui a la carnicería. ¿Sí? Sí, pero me fui. Sí, corriendo. No, Con $1. Con $1 dice no hay nada. Estoy preocupado porque uno va leyendo y averiguando cosas, ¿no? Hay un nuevo escándalo que amenaza la casa presidencial. ¿El 3%? No, No. otro nuevo. ¿Cuál? Sí.
que tiene que ver con la ONG GEA Madre Tierra. ¿Cómo? Sí, entre otras ONG vinculadas al mundo libertario, ¿no? Sí, se han encontrado algunas inconsistencias. No me digas. ¿En ¿Digo serio? bien? Inconsistencia. Sí, hablando de presupuesto, inconsistencias, irregularidades. Hay una palabra que denomina cuando no coincide el debe y el haber, no solamente inconsistencia. No, digo, Bueno. el afán de Exacto, bueno. Hay una preocupación en el gobierno porque temen que un escándalo con mercadería incautada en la aduana Apa. golpee a Karina. Es decir, no es que Karina vaya a la aduana y saque cosas, Ah, ¿no? pero la gente que manipula las cosas incautadas por la aduana, Sí. le hace Lulemenem, Sí. ¿sí? Le hace Lulemenem. Léase, bueno, él lo leyó, está bien. Yo Después no fui, la culpa son es suya. repartidos discrecionalmente Ajá. hacia instituciones que lo llegaran a necesitar. Por ejemplo, un establecimiento educativo puede llegar a recibir computadoras que fueron incautadas. Claro. Computadoras. Por ejemplo. Ajá. O aire acondicionado. Ah. O una escuela puede recibir aire acondicionado, ¿no? Ajá. Pero, por ejemplo, hay una serie de donaciones que se hicieron a Almirón, que era el candidato de Corrientes, ¿sí? Ese era Cuca, antes de ser libertario. Bueno, Cuca era. eso están siempre. La casta está siempre. Hay varios que eran cucas y se Fue pasaron. cuca, era. Uno de los primeros cargos que tenemos que hacerle a Milei es que minga de terminar con la casta. Al contrario, hay casta buena, dijo, ¿no? Una vez. No, como es que dijo, tabula rasa. Tabula rasa, dijo. Bueno, la Secretaría General de la Presidencia dispuso que esos residuos o incautaciones de la aduana fueron entregadas en parte a la ONG GEA Madre Tierra, mitología griega, que fue creada en agosto del 2023 tras el triunfo de Javier Milei en las primarias y estuvo encabezada por la esposa de este Almirón. Ah, mira que Que había dejado el cargo meses atrás. La ONG no hace tareas benéficas, sino que organiza charlas y talleres sobre política. Por eso no se entiende para qué el gobierno le envía artículos electrónicos y otro tipo de mercadería. Ah, bueno, para que tomen yerba, para que tomen unos mates con la charla. Claro, por ejemplo, ¿No? un club de fútbol recibe repuestos de aviación. Ah, claro, es importante, ¿Sí? es interesante. Sí, entonces, ¿cuál es el sentido de eso? Bueno, ahí se está investigando eso. Ah, ¿no? bueno, está bien. Y bueno, permítanos dudar después del Libra, después de las coimas del 3% y etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Del problema de los sobreprecios en las obras sociales. Bueno, todo eso a mí me lleva a pensar que esto también puede ser una estafa. Cric, cric, Una estafa al pueblo cric, argentino. Claro. Hay otra cosa que también llama la atención, una expresión que está avalada por el gobierno nacional, es que dice que sin Karina no hay Milei. Karina es Milei. Sin Karina no hay Milei. Claro. O sea Son que, hermanos. No, ¿en serio? no sé, ahí estamos. Bueno, en pleno conflicto con los ATNs, mañana se va a discutir eso en el Congreso, el tema de los ATNs. Bueno, Javier Milei le giró fondos a 4 gobernadores. Permítame dudar de la buena fe de todo eso, ¿no? ¿Quiénes son esos gobernadores? Rogelio Frigerio es uno, el entrerriano, Ajá. que aporta 2 ¿Cuántos diputados, o 4 diputados son. Pensé que el que mandaba 4 diputados es Pasalacua de Misiones. Está Esdero, Leandro Esdero, Esdero. y Maximiliano Pujaro. Ah, El que tiró la bronca
muy encendidamente es Cornejo. Me dejaron afuera, no me dejan afuera. ¿Y lo dejaron? Y sí, lo dejaron afuera. Le dieron unos mangos ahí, ¿no? Esto es el inicio de la gestión del señor Catalán como ministro del Interior. ¿No era que íbamos a eliminar todos los ministerios? No, pero hay ministerios. Tenemos nuevo ministerio. Y tenemos ¿sí? un nuevo ministerio, que es el Ministerio del Interior, en que está este muchacho catalán, que no es catalán de origen, sino de apellido. Otro dato, que yo creo que está anotando, Diego está anotando, está haciendo, se agarra la cabeza, ¿no? La reserva del Banco Central de la República Argentina cayeron. ¿Cómo? 460 millones y alcanzaron su nivel más bajo en un mes y medio. Apa. Listo. Ya está. Lo de Joaquín Cotani ya lo hablamos. El de Wall Street Journal, ¿no? Dice que Karina Milei es una carga. Así de una. Un lastre. Hay que aflojar lastre, dice este diario. El prestigioso medio norteamericano define a la secretaria general de la presidencia como una figura que compromete el futuro del proyecto libertario. Le está diciendo, sacátela de encima, Javo. Javo. Ahora, si sin Karina no hay Milei, no se la va a poder sacar de encima nunca. No creo ¿No? que se la saquen encima. Bueno, no sé, el presidente Insel... Eso no me lo explico. Eso, a ver. ¿Qué quiere decir ¿Qué el onda? presidente Insel? Incel, la palabra incel, yo no sé, a ver cómo lo podemos pronunciar. Involuntary celibates. ¿Ah? Célibes involuntarios. Célibes involuntarios. Sí. Es una subcultura dentro de otra subcultura que es la manósfera, ¿no? ¿No? La manósfera es un universo digital principalmente masculino que promueve discursos antifeministas. Ah. Ahora, lo de la manósfera La manósfera tendrá que ver que- con algunas prácticas onanistas. Tal vez la manósfera izquierdus o la derecha. No, nunca izquierdos, derechos. siempre derechos. Depende si es zurdo. No, los zurdos no pueden ser, no pueden pertenecer a eso. Ya está, listo. Bueno, todos estos, los incel, que son célibes involuntarios, se trata de varones que se autodefinen como no deseado por las mujeres y culpan al feminismo de su soledad. Hoy tenemos el tema de la culpa como eje central del programa, ¿no? No se rían porque esto es grave. Esto es grave. Ah, eso quería Bueno. decir Insel. Dice, hay un informe de Victoria Salinas. Victoria Salinas es licenciada en ciencia política, este es un trabajo relacionado en el marco de la cátedra Llorent de análisis político de opinión en el medio de comunicación de ciencia política, Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, ¿no? Ella dice que la historia de los incel, de la manósfera esta, es más antigua de lo que parece. El término fue acuñado en 1997 por Alana, una joven canadiense que buscaba crear un espacio de contención sin distinción de género para personas excluidas afectivamente. Ah. Pero lo que nació como un foro de empatía mutó a una ideología atravesada por el resentimiento, el odio y la misoginia. Apa. Dice Victoria Salinas, yo no tengo por qué dudar de ella, hoy un representante de esa logia está sentado en el sillón de Rivadavia, en la sede del poder de la Argentina. Se llama Javier Milei. La ideología incel va más allá de la frustración sexual, sostiene la Black Pill, una visión distorsionada de la realidad. ¿Qué es Black Pill?
Una píldora Black. negra. Black. ¿Cómo La está? pi- Sí, no sé. Sí, una píldora, la píldora negra. Sí, una píldora. Bueno, una visión. Según esta doctrina, el feminismo habría alterado el mercado sexual. Ah, siempre la culpa la tiene el otro. Hay ¿Te acordás que el Javo decía que él decía Macamala? ¿Cómo? Vaca mala. Macamala. Vaca mala. Lo dijo él públicamente, Ya. porque él practica el sexo tántrico. Sí, sí, sí. Ah. Macamala. Macamala. Bueno, este discurso, como la libertad, avanza. Según un estudio de la Fundación Friedrich Ebert, publicado en agosto del 2024, el 58,8% de los votantes de Milei consideran que las mujeres usan el feminismo para obtener ventajas injustas. Bueno, yo le diría a estos señores que las mujeres tienen atributos como para obtener ventajas, aunque sean injustas. Gracias a Dios. Están celosos los muchachos, ¿eh? Claro, antes que la manósfera prefiero otorgar ventajas injustas. No sé por qué se ríen. Bueno, el repliegue del Estado, dice otra parte del informe. Hasta Diego se está riendo. Sí. El repliegue del Estado en materia de género no es un gesto aislado, sino una visión del mundo. La igualdad es exceso. Las mujeres, un gasto. ¿Un qué? Y vaya que ¿Un gasto. ¿Gasto? Vaya que gasto, ¿no? Si uno contara todo el gasto que ha tenido en su vida. ¿Quién? No, digo yo, algunas personas. Por culpa de las mujeres. Bueno, otro cantar. Por eso los griegos eran más sabios que nosotros. Los antiguos griegos. Los antiguos. Sí. Los de ahora no. Sino el amor para los griegos era entre hombres. Ah, Y la mujer era el recipiente reproductor. está bien. Bueno, la ofensiva dice, según chequeado, y esto ya vamos adentrándonos en la parte seria del informe, según chequeado, en 2023 el Estado garantizó más de 100.000 misoprostol. Misoprostol es el elemento químico que utilizan las mujeres como píldora del día después. ¿Sí? Es decir, inducir al aborto, Claro. a través de un medio químico para no continuar con el embarazo, o sea, para interrumpir el embarazo. Bueno, esto fue en 2023, se garantizó más de 100.000 píldoras de misoprostol o pastillas, no sé cómo. Sí, es una pastilla. En el 2024, tome nota de esto, ¿no? La cifra fue 0. Ah, sí. ¿Habrán repartido, no sé, preservativo, alguna otra cosa? Nada, porque como se elimina el Ministerio de la Mujer y todo lo relativo a la problemática femenina, lo que se dice es que ya la cuestión del aborto es encarada directamente desde la práctica. No se puede abortar. Claro. Más allá de la ley y todo lo demás. Al no suministrar los elementos de prevención del embarazo y la producción del aborto con la pastilla después, ya directamente se elimina el aborto. Pero lo que dice una especialista de apellido Faludi, el problema no es el aborto, sino lo que representa. El verdadero cambio fue que las mujeres pudieran regular su fertilidad sin miedo. Y eso hay que eliminarlo. Bueno. Esto es, entonces, así a grandes rasgos, no nos vamos a detener demasiado más. Dice nuestra informante que Milei no solo adopta el discurso incel, también comparte su ethos. Tuvo su primer pareja a los 47 años. ¿Cómo? ¿Es así esto? ¿Está chequeado? 47 años. ¿Qué fue con esta artista o antes? No sé, Ah, que yo le conozca. Mujeres no hay muchas Le mujeres. llegó tarde el amor. Sí, ¿no?
Por eso él vivió en la manósfera todo hasta los 47 años. Y bueno, qué sé yo, no sé, cada uno se la rebuja como puede. Sí. Bueno, dicen por ahí otros informes que la manósfera sirve para evitar ciertas enfermedades. Bueno, no sé, búsquenlo, yo escuché ahí estos informes. Yo lo dije, no puede ser, pero bueno. Y nos vamos quedando sin tema, así que ya fue mucho más rápido de lo que pensaba el mal trago. Cuando estábamos preparando el informe de Salinas, con respecto al presidente Insel que tenemos, digo, no, esto puede tomarse a broma, pero por los distintos informes que podemos ir viendo por allí, no es broma. Tener la primera novia a los 47 años quiere decir que hubo todo un periodo, ¿no? de abstinencia. De abstinencia. Pero será así, no puede ser. ¿Qué sé yo? No sé. ¿Cómo no puede ser? No sé. La para tener el otro. Yo tenía novia cuando usaba pañales todavía. ¿En serio? A los 35 años. Diego se ríe, pero no sé. ¿Cuántas? Pero siempre mucho más joven que el presidente. Que sigue usando pañales. Así dicen. No así sé. dicen. Bueno, no seamos. El Es tema un bicho raro. ¿Eh? Convengamos que parece un bicho raro. Hay toda una ¿No? serie de teorías. Sí. ¿Serán conspirativas? No sé si son conspirativas, digo. Cuando la oscuridad nos protege, como a ellos, como a la familia en general del presidente, y me refiero a la oscuridad, es el de saber poco de ellos, de no tener demasiados antecedentes. Recién ahora algunos antecedentes están surgiendo a la luz a partir de gente que tuvo relación con Ilhao durante mucho tiempo hasta que descubrieron cómo era, ¿no? Y generalmente podemos hablar de hombres que transitan en la idea liberal. Bueno, Gastón Alberdi es uno de los más duros con Javier Milei. ¿Se habrá frustrado porque él no fue parte de esa manósfera? Alberdi, No creo. no sabemos. No sé, no creo. Yo no, igual, vos sabés que yo esas cosas a mí, en ese terreno, Yo no me meto. yo me corro. No me gusta Bueno, no, nadar en esas aguas, perdón. El tema es que, por lo que dice el informe, la manósfera es mucho más amplia de lo que se cree, ¿no? Es una mano grandota. Algunos sí tienen. Así decían cuando uno era chico. Nunca tampoco se pudo comprobar científicamente si realmente te crecían pelos o no. No, ¿en dónde? ¿En la mano? Bueno. Así que no sé. Hay toda una serie de teorías que nosotros vamos a tener que ir esperando que los acontecimientos se vayan produciendo para poder verificarlo. Así que los libertarios están muy enojados con su referente inicial, no todos, algunos, Giacomini, ¿sí? Malatón presagia las peores cosas. Leíamos a Cotani recién, que dice que la situación económica es terrible, va a ser peor. El mercado va dando muchas señales negativas que habría que ver los próximos días si este discurso de ayer la supera. Por lo que pasó hoy, no. Bueno, ollas por ahí se van a comprar. No. Yo, la verdad que, a ver, uno primero que, antes que nada, uno es argentino y uno quiere que el país salga adelante. El tema es que acá se han planteado algunos cuestionamientos al modelo económico desde el liberalismo, desde
ese lado de la biblioteca de un modelo que era insostenible, que no era sustentable en el tiempo, que este es el problema que tiene este programa. No es sustentable en el tiempo, se te acaban los dólares y fuiste. Y la Argentina es histórico el problema porque Milei podría putear y decirles a todos, kirchnerismo nunca más, si tuviera 80.000 millones de reserva en el central. Pero eso no pasa. Entonces, Perdón, pero dicen que tuvo la oportunidad de hacer esa reserva y no lo hizo. bueno, está bien. Ellos sostienen que como hay superávit y no hay déficit, entonces no hace falta tener reserva. Pero el cuestionamiento que le hace el fondo y el crecimiento del riesgo país es justamente porque no hay compra de reserva. Entonces, ¿cómo se van a afrontar las deudas? Ahí es donde empieza a surgir las dudas, y eso es lo que lleva a que el riesgo país, cuando se cree que la Argentina no puede afrontar sus compromisos, crece el riesgo país. Seila Pasarbasioğlu. ¿Qué? Bueno, estamos ¿Quién? bien. Seila Pasarbasioğlu. Ese es el apellido. ¿Sí? No lo digo mal. Bueno. Seila se llama, sí, es verdad. Es otra funcionaria del Fondo Monetario Internacional que se toma el buque, se va. Y dice, con respecto a la Argentina y lo que estamos hablando, que este naufragio es más fraudulento que el del 2018. Tranqui. Es la responsable del área de políticas y revisión estratégica del Fondo Monetario Internacional y anunció su retiro tras haber dedicado decenas de páginas al caso argentino, donde determinó que la deuda es prácticamente impagable. ¿Sí? Entonces, si la propia gente, yo estoy escuchando mucha gente que fueron directores del Fondo Monetario Internacional y están alertando sobre esta situación. Y no escucho del presidente, ni del ministro de Economía, ni de ninguno de los responsables del área económica del país, ni a Bauxilio, del Banco Central, ni ninguno de ellos, decir nada al respecto. ¿Sí? Simplemente tenemos una deuda monstruosa, que son miles de millones de dólares que se nos caen encima en poco tiempo. Sí, creo que en enero, febrero ya va a haber que afrontar esas cifras. Y no hay en el Tesoro argentino la reserva para nada. ¿De dónde van a sacar esa plata? Van a pedir otro crédito. Sí, o refinanciarlo. Entonces, esta calecita de financiamiento, esta bicicleta financiera, reestructurarse. Reperfilar, dijo. Sí, le vamos cambiando los nombres. Reperfilar, dijo, ¿quién fue? La Cunza. La Cunza. Bueno, entonces, si le vamos buscando la vuelta para que el usurero no nos venga a cobrar, o cuando viene a cobrar se vaya con una esperanza de un cobro mayor a futuro, estamos condenando todo. No hay nada en este país que pueda producir, porque además todo esto hay que bancarlo de una sola forma. Justamente lo que el liberalismo vino a terminar. Impuestos. ¿Sí? Todo esto se banca con impuestos. Ahora, ¿impuestos a qué? A la vida. ¿Sí? Impuestos, lo voy a traducir de esta manera. No es un impuesto directo, sino indirecto, porque cuando le sacan los medicamentos al jubilado, le están cobrando un impuesto a la vida. Cuando le sacan los recursos al discapacitado, le están cobrando un impuesto a la vida. Cuando te dejan sin laburo, ¿sí? Porque cerró la fábrica, que no puede competir en las condiciones que mi ley les impone, te están cobrando un impuesto a la vida. Entonces, eso de la libertad hay que reverlo. Ese principio de la libertad irrestricta, ¿no es? Vos que lo sabés de memoria, por favor.
¿Qué era el principio de la no, libertad? el liberalismo es el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo, basado en el principio en defensa de la libertad, en el principio de no agresión y en la defensa de la vida y la propiedad privada. Se está Verso rompiendo todo total, eso. ¿se dan cuenta? Verso total. Verso total. Nos está pidiendo un esfuerzo, Milei. Nos está pidiendo que no aflojemos cuando ya no tenemos fuerzas para seguir tirando del carro. Y como contrapartida de eso, hay un sector de nuestra sociedad que se la está llevando en pala. ¿Sí? Eso es injusticia social. ¿Sí? Eso es ser reverendos HDP, porque la plata de los medicamentos de los jubilados, la plata de los recursos de los discapacitados, la plata que necesitan las universidades públicas para funcionar, se la está llevando un grupo que se jacta. Los hospitales con los medicamentos oncológicos. Bueno, hay un grupo que se jacta de ser hipermillonarios, como lo hace nuestro ministro Toto Capullo. Toto Capullo. Que encima la tienen toda afuera, che. Sí, claro. Toda la plata afuera. Me acuerdo cuando al otro ministro de Economía de Macri se le preguntó por si traía el dinero de afuera, él se empezó a cagar de risa. Bueno, entonces empecemos a usted que está ahí a las puteadas, pero lo que le pedimos no es que putee, es que reaccione, ¿sí? Si puede reaccionar, bienvenido sea. En 2 minutos tenemos que ir cerrando. Cerremos. Bien, el próximo martes vamos a traer vamos a dedicarle el programa al tema de las elecciones del 26 de... Yo no voy a hablar de la culpa. Ya le tiré la culpa a todos. Bien, vamos a hablar de cómo se va a hacer la votación el 26 de octubre, qué es lo que se va a votar. ¿Qué vamos a votar en la provincia? Cuáles son los efectos de esa posible votación, de los resultados. Por ahí vamos a traer alguna encuesta. Yo no creo mucho en las encuestas porque... Y le chingaron bastante. Sí, bien. ¿Cómo era? Hablamos de Burman, ¿cómo le llamaba la vez pasada? Burman, no sé cuánto Burman. La encuestadora que le daba 11 puntos a Milei. Se equivocó feo. Después fueron bajando, hablaron de un empate técnico y se comió 13 pepinos en contra por el pueblo y vuelven a decir y siguen insistiendo que fueron los intendentes y qué sé yo. No sé, le quieren bajar el precio a la voluntad popular de cualquier manera. Claro. Y yo creo que ya no podemos seguir en esa tesitura. Señoras y señores, el pueblo se pronuncia, el pueblo no se equivoca y lo único que le pedimos al presidente de la nación es que se deje de joder y haga lo que tenga que hacer. No pedimos que Dios lo ilumine porque, no sé, él ya cree suficiente en la fuerza del cielo. Él es Aarón y la hermana es Moisés. Claro, sí, claro. Sí, bastante Moisés. Mamá. Ahí nos están pasando una publicidad. No, nosotros publicidad política no vamos a pasar a menos que nos paguen. Si quieren utilizar este programa para la propaganda política directa, acuérdense que nosotros somos seres humanos también. Nos estamos despidiendo hasta el martes. Gracias por escucharnos. Y bueno. Que tengan una linda semana. Buena semana para todos. Chao, hasta el martes.